Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. En tiempos de incertidumbre, una voz se levanta, la voz de un pueblo que no pierde la fe. Somos un solo pueblo, una sola voz, un solo corazón. Porque el futuro de Honduras no depende de unos pocos, depende del compromiso de todos. Este sábado 16 de agosto a las 2 de la tarde, únete en tu ciudad a la caminata de oración por Honduras. Juntos levantemos un clamor por el futuro de nuestra nación. Invitan la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica. Bienaventurados los que caminan juntos por Honduras. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Hablando de ese proyecto buenísimo para Honduras, Invasión Bendición, agradecidos también por la invitación y por el tiempo que tuvimos con todas las personas que estuvieron con nosotros en la reunión. Nuestro Dios
por todas esas bendiciones, el tiempo que tuvimos con los pastores también por la tarde, ahí en la parte de la plaza, y luego visitando la misión de la Iglesia de Cristo de Torch, una iglesia también allá en la comunidad de una aldea fuera de Jojona. El diseño de los bloques y también de lo que es el estilo de la construcción nos encantó al pastor Elvin, al pastor Saúl, al pastor Florentino, al pastor Manuel, para futuros proyectos con la iglesia, y agradecidos por ellos. Saludos a los pastores de Jojona, saludos al pastor Florentino, saludos al pastor el pastor Hernán Fonseca, a la Iglesia Cuadrangular del Reparto, a la Iglesia Cuadrangular del Reparto. Saludos y bendiciones a esa hermosa congregación que muy amablemente siempre nos está atendiendo el día de contacto pastoral, y a esas reuniones que ellos tienen el día domingo a las 8 de la mañana, la primera reunión, y a las 10 de la mañana. Agradecidos estamos por todas las bendiciones. El Señor nos ha guardado también. Hemos estado en unas misiones especiales también fuera del país, en los Estados Unidos. Venimos regresando de algunas asignaciones, ya listos para las actividades de este fin de semana, el domingo, la misión, los grupos de norteamericanos que están viniendo con las brigadas médicas, con la brigada de construcción, con la ayuda humanitaria que está viniendo de parte de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Bautista, la Iglesia Menonita, la Iglesia Picopal, que están trayendo estos programas a La Ceiba, a lo que es Olancho, a Choluteca, a Misión Lázaro, allá en Copán, y Honduras está bendecida. Agradecidos estamos porque Dios pone en estas personas el querer como el hacer, y a pesar de que los índices a nivel del periódico y a nivel de lo que es internacional aparecemos como el país más pobre de Centroamérica, y luego de América el número 1 es Haití, el Señor ha tenido misericordia, y seguimos creyendo que Honduras es una tierra, y lo es, una tierra próspera, una tierra bendecida, una tierra rica. Tenemos ríos, lagos, mares, tenemos una fauna hermosa, tenemos bosques, y tenemos gente que trabaja la tierra, esa tierra bendita que produce todos esos vegetales y todas esas frutas y verduras que aquí cosechamos y que podemos consumir y tener a disposición durante todo el año. Agradecidos estamos con nuestro Dios también, porque en esta nación tenemos el sistema de gobierno de la República, y al tener el sistema de gobierno de la República podemos disfrutar de estos privilegios que son lo que es la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, la libertad de religión. Estamos totalmente agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nos permite tener estas libertades, estos derechos dentro de este sistema de gobierno que le conocemos como la República. Y esto nos permite también basarnos en lo que es la República, basado en lo que es el derecho romano, y también en la libertad que tenemos bajo lo que es los principios universales de los derechos humanos allá en Francia, que nos alcanzan aquí en Honduras y que todavía tenemos. La iglesia está todavía con esa gran bendición, y nosotros los pastores y los misioneros también tenemos esa libertad. Le damos la bienvenida aquí con nosotros al licenciado, pastor, misionero, evangelista, nuestro hermano Wilmer, ¿verdad? Wilmer Suazo. Pastor, bienvenido. Buenas noches, muchas bendiciones a todos. Estamos alegres de estar un jueves más, pastor, como siempre, tratando de compartir un poco de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, y gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su hogar, las puertas de su casa, para que podamos llegar a través de esta señal de televisión y también de esta frecuencia de internet. Estamos a través de Facebook Live, y es una bendición poder compartir de la palabra con usted y dar un consejo oportuno, un consejo sabio, o una instrucción a la luz de la verdad que está escrita en su palabra. Y damos las gracias a todos aquellos que hacen posible que este programa salga al aire, nuestros patrocinadores, a la Confraternidad Evangélica de Honduras, a la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, a cada uno de los de la Junta, también estableciendo el reino de Jesucristo, a mí el Rey de Jesús, que pues hacen posible que podamos estar al aire y podamos compartir con usted unos minutos, una hora del pan de vida. Pastor Leopoldo, es una bendición. Agradecidos estamos con nuestro Dios, pastor, y hacemos la oración de gratitud con su persona, así como estamos. Damos gracias a nuestro Dios por este programa, por nuestros patrocinadores, por la iglesia y por Honduras. Oremos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, porque podemos venir confiadamente delante del trono de la gracia. Podemos entrar ante tu presencia, oh Dios, primeramente con acción de gracias y posteriormente con alabanzas, oh Dios. Gracias, Dios, por permitirnos poder estar
oh Dios, casi al cierre del día, oh Dios, compartiendo de las buenas nuevas de salvación, compartiendo de lo que tú estás haciendo, Dios, en nuestras vidas, oh Dios, en las iglesias, oh Dios, en Honduras, oh Dios, y en el corazón de cada ciudadano, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, danos sabiduría, oh Dios, danos esa capacidad, oh Dios, de poder, oh Dios, desarrollar los temas que vamos a tratar, oh Dios, a la luz de tu palabra, oh Dios. Permite, oh Dios, que todo esté de acuerdo a lo que tú tienes planificado, Dios. Toma el control, te lo cedemos, oh Dios, pero por sobre todo, trae paz al corazón de esta amada Honduras, trae paz, oh Dios, al corazón de cada uno de los que nos escuchan, oh Dios, y que en esa paz tu palabra pueda ser establecida, pueda ser enseñada y pueda ser, oh Dios, entendida esta noche, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Agradecidos estamos con nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da, Pastor, y tenemos ese tremendo tema, ¿verdad?, que estamos tratando ya en 3 jueves, y este sería el 4º jueves de Mateo 24. Tratamos de llevar una explicación textual, versículo por versículo, desde un punto de vista de una escatología cristológica y cristocéntrica, de tal manera que podamos entenderla de cada una de las maneras que el texto original nos quiere hablar. Hablábamos de Mateo 24, verso 3, y nos habíamos quedado en los últimos versículos que vamos a estar acá leyendo, Pastor, para luego dejar esa parte donde usted entra en esa porción de explicación que nos quería comentar el jueves anterior, y decíamos que estábamos en Mateo 24, verso 3, ¿verdad? Mateo 24, verso 3, y hablábamos y logramos llegar, creo que logramos llegar hasta lo que es el verso 6, y vamos a hablar del 10, ¿verdad? Del 10 vamos a hablar, Pastor, al 14, para que nosotros podamos tener una explicación de la importancia de los pastores de la iglesia y que podamos comprenderlo. Y algo bien importante ahí, ¿verdad?, en el máster, a nuestro ingeniero ahí en sistemas, en operaciones y todos los demás, es que ponga el teléfono de acá, de aquí en vivo, ¿verdad?, del canal, para que si hay alguna llamada y alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, lo sacamos al aire, no importa quién de los dos estemos hablando, y nosotros platicamos con usted en base al texto bíblico. Yo voy a hacer la lectura en base a lo que corresponde, y me voy a quedar hasta la parte donde llegamos hace 3 jueves, y luego el pastor Bill Wilmer va a comenzar a leer y tomar ese texto, compensar una palabra a él, y luego si hay que añadirle más, le voy a marcar ahí, y vamos a tratar de que podamos entender el porqué de Mateo 24. Mateo 24 lo podemos dividir en 2 partes. Una parte que está por cumplirse de acuerdo al final de los tiempos y el tiempo de Dios y en el reloj de Dios, y luego hay una segunda parte donde ya se cumplió en tiempo y forma de acuerdo al año 70 después de Cristo, ¿verdad?, lo que sucedió en Jerusalén y lo que pasó con el templo actual y con la Jerusalén actual, y lo que nosotros conocemos en la historia de que sucedió con Israel a partir de 1948, y hay una parte que es muy importante conocer también de lo que fue Israel en el tiempo de la invasión de los sirios, de los babilónicos, y luego también en lo que sucedió durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, que es muy importante reconocer lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, y luego la situación que se dio de ese odio hacia los judíos. Muy importante saber entenderlo. Voy a leer Mateo capítulo 24, verso 3 en adelante, de una manera rápida, para luego explicar los versículos donde tratamos, y luego tomamos los 3-4 versículos que les queremos discutir o hablar, conversar con usted en esta noche. Dice Mateo 24, 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis, aquí, explicamos esto, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Lo explicamos el jueves anterior, de las guerras que actualmente tenemos en todo el mundo. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces en el verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán ¿qué? Pestes. Y hablamos de las pestes como el COVID y otras más anteriormente. Y dice que habrán pestes y habrá hambre en África, en Etiopía, en lo que es
Haití, pero todavía no a nivel mundial. Y luego dice, y habrán terremotos en diferentes lugares. Y ahorita mismo en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos y allá en Turquía, pero más en El Salvador y Guatemala, todos los días está temblando, y en México. Hoy tembló en Honduras. Hoy tembló en Honduras, para que tengamos una idea. Pero en Honduras, hacemos la aclaración, lo hemos dicho con el pastor Rock Wilmer, con acá hemos estado hablando, en Honduras, yo personalmente estoy esperando un terremoto. Terremoto es de 5 para arriba o de 4.5 para arriba. En Honduras estamos esperando un terremoto acá en Tegucigalpa porque desde hace 100 años no hay un terremoto aquí en Tegucigalpa. Los sismos o los terremotos que hemos tenido están en la periférica, pero en Tegucigalpa no. Y estamos esperando ese terremoto porque hay un movimiento histórico en el ciclo de la vida de la Tierra que no se ha dado en los periodos de la vida. Y estamos esperando ese terremoto, pero algo muy importante, estamos orando porque ese terremoto sea de día, porque de día la gente puede ver dónde está, de noche es muy difícil. ¿Por qué se va a dar esto? Porque hay ciclos en la vida y en la Tierra, y en lo que es el sistema solar, como en el ciclo de la Tierra, situaciones que se dan como cada 10 años un huracán, cada 10 años un tornado, cada 5 años un terremoto, cada 15 años una pandemia, situaciones que son ciclos, porque dice, todo esto es principio de dolores, pero dice, esto todavía no es el fin. Y decíamos, pastor, verso 8, Mateo 24:8, y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente. Esto es lo que vamos a tratar de explicar de una manera muy, muy importante. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán aquí y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, pastor, nos quedamos en el verso 9 y 10, 11, 12, 13 y 14 para que podamos entender lo que quiere decir, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pastor, aquí entra lo bueno. Entramos en materia. En detalle. Y ahí está el número, ¿verdad? Sí, ahí está el número. Va, 22, 21. Si alguien dice, pastor, yo tengo una pregunta, yo quiero saber esto, yo quiero preguntar, ahí está el número para que nos llame y nosotros lo sacamos al aire. Pastor, vamos. En pantalla están los números 2221-0902 y 2221-1033. ¿Usted tiene alguna duda, una consulta en relación al tema? O petición de oración. O una petición de oración, estamos dispuestos a orar por usted o a contestar su interrogante. Listo. Pero regresando al verso 9, dice, y os entregarán, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Quiero iniciar haciendo un paréntesis, no un paréntesis, sino que haciendo una aclaración de temas que están tergiversados, y no vamos a hablar de doctrina, porque hay dos versiones, hay dos líneas teológicas bien marcadas en torno a este tema. El tema de que hay una corriente que dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación, tomando como base este verso, y hay otra corriente que dice que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Pero quiero explicar un poquito, yo soy del segundo grupo, ¿verdad? Y quiero ser muy, muy claro en cuanto a mi formación teológica, pero no voy a entrar en controversia con este tema. Pero quiero hacer un pequeño análisis de este primer verso para ir entrando en tema. Dice que os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Tres cosas que van a suceder. Número uno, nos van a entregar. ¿Qué es una tribulación? Tiene que ver con angustia, tiene que ver con persecución, tiene que ver con la pérdida de la paz. Eso es tribulación, ¿verdad? Y la parte de que os matarán, pues ya sabemos que ese es inminentemente cuando nos quitan la vida, aunque desde el punto de vista espiritual hay dos muertes, pero aquí es una muerte literal, natural, ¿verdad? Teológicamente hablando. Y la otra, y seréis
aborrecidos. Son 3 puntos importantes. Pero ¿por qué se van a dar estos 3 puntos? Y ahí es donde quiero que hacer esa diferencia. Por causa de Jesús. Por causa de Jesús. No va a ser por otra razón más que por causa de Jesús. Y ahí es donde quiero explicar un poquito por qué yo creo que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Porque dice, la gran tribulación es la que está reservada, la ira de Dios reservada para los hijos de desobediencia, dice la Biblia en Apocalipsis. Entonces, la gran tribulación de la que habla los tiempos finales es la ira de Dios desatada sobre los que nunca quisieron hacer caso, sobre los hijos que nunca quisieron obedecer. Y aquí dice que esta tribulación es por causa de ¿quién? Del nombre de Jesús. Entonces, Dios no nos va a llevar a tribulación por causa de Jesús. Ojo con esto, ¿verdad? No va a haber un castigo de parte de Dios por amar a Jesús, por seguir a Jesús. Entonces, hago esta aclaración desde inicio, ¿verdad? Pero ahora, hablando de tribulación, en la actualidad, lo que la gente anda buscando, yo lo decía el miércoles antepasado en la iglesia mientras predicaba, estoy predicando una serie que se llama Los 4 jinetes del Apocalipsis, y hablaba de que si hay algo que la gente anda buscando desesperadamente, ¿qué es? Paz. Seamos realistas, en Honduras, en Centroamérica, en el mundo entero, lo que la gente busca es paz, y no se puede encontrar paz, porque fuera de Jesús no podemos encontrar paz. Fuera de Jesús no podemos encontrar esa tranquilidad. Ahora, con Jesús podemos ser aborrecidos por causa de Jesús, pero en medio de ese dolor, en medio de ese conflicto tenemos paz. En medio de la persecución tenemos paz. Entonces, como la gente anda buscando paz, va a entrar espíritus engañadores, y no quiero entrar en ese detalle porque más adelante lo vamos a tocar, ¿verdad? Pero la gente está atribulada, no por causa de Jesús, pero está atribulada. En Honduras tenemos un paraíso para predicar el evangelio del reino, todavía. Todavía, hago esa salvedad. Podemos andar con la Biblia predicando y gritando y todavía no somos perseguidos por causa del nombre de Jesús. Y digo todavía porque escatológicamente hablando, la iglesia a nivel mundial tiene que pasar un tiempo de persecución, ¿verdad? Y eso es parte de las profecías, y las profecías se tienen que cumplir. Entonces vamos a ser atribulados, vamos a pasar lo mismo que pasó la iglesia apostólica. ¿Cuál es la iglesia apostólica? La iglesia del libro de los Hechos, la iglesia primitiva, que en medio de un gran avivamiento y de la unción del Espíritu Santo fue una iglesia que tuvo tribulación, ¿verdad? Y hay un mensaje a una de las iglesias donde Dios le dice que va a padecer tribulación por 10 días. No sé si usted lo ha leído, pastor. A una de las iglesias se le dijo esto. Entonces, la iglesia de Cristo tiene que pasar por esto. Y uno de las bienaventuranzas dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Note esto. Entonces, nos van a matar, va a haber tribulación, vamos a ser aborrecidos. Mire, uno de los problemas más grandes, pastor, de la iglesia hoy en día es que la iglesia quiere ser aceptado en el entorno de la sociedad. Peleamos por quedar bien con todo el mundo, por quedar bien con los gobiernos, por quedar bien con los vecinos, por quedar bien con los miembros de la iglesia, por quedar bien con el entorno donde nos llevamos. Y esto, cuando la iglesia es ensalzada y cuando dicen cosas bonitas de la iglesia, los pastores debemos de preocuparnos. Porque la iglesia primitiva, como predicaba y era punzante predicando el evangelio del reino, era una iglesia que recibía aborrecimiento. Los agarraban a pedradas, los tiraban en la arena, en las arenas de los circos como entretenimiento para que los devoraran las bestias, los crucificaban a la orilla de la calle, y para la iglesia primitiva era un orgullo morir por causa de Cristo. Incluso
cuando eran las procesiones, iba pasando un representante del emperador o del César o el mero César, la gente tenía que gritar: César es el Quirios, César es el Quirios, César es el Quirios. Pero los cristianos se metían y trataban de llegar a la orilla para gritar: Jesús es el Quirios, Cristo es el Quirios, Cristo es el Quirios, porque era un orgullo predicar el nombre de Jesús y morir crucificados o en la arena devorados por bestias. Eso era un orgullo. Y hubo un rey que culpó a la iglesia del incendio de Roma. No sé si usted lo ha leído, pastor. Y los crucificó a todos en la entrada, a todos los que agarró en la entrada de Roma. Y eso es, y usted lo puede leer en los libros de historia. El punto es que vamos a ser aborrecidos por causa de Cristo. Y el cristiano, el Hijo de Dios, el cristiano convertido, el cristiano obediente a la palabra, no tiene que andar pensando en que va a decir algo porque a la otra persona le agrade, o porque las otras personas digan: wow, qué bonito habla. Los cristianos, los hijos de Dios, debemos de predicar la palabra, aunque ésta sea punzante. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, el cristiano que es muy alabado no tiene un mensaje tan correcto, porque ahora tenemos un mensaje muy social. Ya no se predica como predicaba la iglesia primitiva. Y cuando la iglesia despierte y empiece a predicar, se va a dar este fenómeno: vamos a ser perseguidos, nos van a matar y vamos a ser aborrecidos. Pastor, entonces, siguiendo con la línea del pensamiento, totalmente de acuerdo con lo que usted está explicando, totalmente de acuerdo en esta porción. Entonces, en el verso 9 dice que vamos a tener una tribulación. Esta tribulación es, por ejemplo, en este momento hay países en el mundo donde los cristianos son atribulados. En este momento hay países en el mundo donde los pastores son asesinados. En este momento hay países en el mundo donde el ser cristiano somos aborrecidos por las personas. En este momento, el verso, estoy en Mateo 24:9, nos entregarán a tribulación, matarán y serán aborrecidos. En este momento hay países donde nos aborrecen por ser cristianos, nos asesinan por ser pastores o ser cristianos y nos persiguen por nuestra fe cristiana. Hay países. No queremos hacer esto porque, no, hay países en Latinoamérica y en Europa y en Asia donde los cristianos todavía no tenemos libertad de culto, no tenemos libertad de expresión, de reunión, donde como no comulgamos con la fe del gobierno o con la ideología del gobierno o con el pensamiento del gobierno, los mismos gobiernos nos persiguen, nos aborrecen, nos atribulan y nos asesinan. Ejemplo que tenemos es que hay países donde tener una Biblia y caminar una Biblia te matan por tener esa Biblia. Hay países donde la Biblia se tiene que memorizar o se tiene que copiar a mano y esconderla, porque si te la encuentras te matan. Existen en la actualidad. Ahora, nosotros tenemos personas que han sido asesinadas, por ejemplo, en un país allá en Europa, en el área de Asia, donde una persona tenía en este ministerio de hablar de la fe de Jesús, y una vez se convertía, aquel quería hambre de la palabra y quería tener una Biblia. Había una persona que era dueño de una Biblia, y cuando llegaba ahí le decía: hola hermano, quiero confesarte que he recibido a Cristo en mi corazón y necesito que me regales un ejemplar de la Biblia. Y entonces él se daba a la vuelta y iba allá atrás de la librería y de una manera muy así, a escondidas, regalaba Biblia a los nuevos convertidos. En una de esas oportunidades, después de como 3 años de estar haciendo eso, llegó una persona y le dijo: hola hermano, quiero darte testimonio de que he recibido a Cristo en mi corazón, regálame un ejemplar de la Biblia. Y cuando él se dio la vuelta y metió la mano en la gaveta y sacó la Biblia para dársela, este otro hombre que le había dicho que había recibido a Cristo, sacó una pistola y lo mató en la cabeza. ¿Por qué lo mató?
porque era una persona que se hizo pasar por cristiano para matar a aquel que distribuía la Biblia. Por eso cuando el pastor Wilmer decía, en Honduras todavía no sabemos qué es tribulación, no sabemos qué es aborrecernos, no sabemos qué es morir por Cristo. Entonces, en la actualidad, en estos países de África, donde no tienen la fe cristiana, sino que son otras religiones y otros gobiernos con ideologías totalmente contrarias a la fe cristiana, pastor, estos de una manera u otra están aborreciendo, matando y asesinando. Ahora la pregunta es, cuando van a recibir el bautismo en agua, la pregunta que se le hacen es, Wilmer Schwartzel, ¿crees que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que el bautismo recibes el perdón de tus pecados? Y la última pregunta es, le dice, ¿estás dispuesto a morir por Cristo? Y si Wilmer dice sí, lo bautizan. Si Wilmer dice no, entonces no lo bautizan. Esa es la confesión de fe que se está dando ahorita en estos países. Por lo tanto, hacemos la aclaración que otra vez, en los tiempos finales, como decía el pastor Wilmer, esto va a suceder a nivel mundial, a nivel de muchos gobiernos, y no solamente con estos 8 o 9 países que en el mundo están persiguiendo a los que son cristianos por ser seguidores de Jesús. Y en este punto, pastor, una vez marcamos esa misma porción, en el verso 10, usted nos da la explicación, por favor. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esa porción. Wow. Bien cerrada la porción. Bien cerrada. ¿Verdad? Porque hay un pasaje bíblico, no tengo la cita ahorita actualmente en mente, pero dice que por causa de la maldad, más adelante aquí está el amor de muchos se enfriará. Pero hablando acerca de tropezar, estamos hablando, le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Porque aquí tenemos dos tópicos. Aquí le empieza a hablar a los apóstoles. A los apóstoles. Y los apóstoles son representativos ¿de qué? De la iglesia. Porque la iglesia está sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo con eso? De acuerdo. Entonces le está hablando a la iglesia. Y dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Ahora, ¿por qué le decía que por causa de la maldad el amor de muchos se va a enfriar? Porque para que yo entregue a mi hermano tengo que tener falta de amor. Y la otra es, hay dos cosas que están desapareciendo y lo digo abiertamente porque sí está desapareciendo dentro de la iglesia. Número uno es la falta de fe y número dos es la falta de amor. Óigame bien, por eso es que los días se van a cortar y ahorita estamos sintiendo que los días se terminan rápido. Incluso según estudios, y esto lo acabamos de ver hace poco, pero hace unos años también salió este estudio donde decía que la Tierra estaba girando más rápido. O sea, los días se estaban yendo más rápido porque hay un momento de rotación, hay un movimiento de rotación que se le llama día. Y ese movimiento de rotación, entre más rápido se da la Tierra rotando en su mismo eje, más rápido termina el día. Entonces, dice la Biblia que los días van a ser acortados porque si no, aún los escogidos se perderían. Y mire, muchos van a tropezar. ¿Por qué puede tropezar alguien? Por falta de fundamento, por falta de visión. O sea, si usted va viendo otra cosa, cuando la gente ahorita en la actualidad en la calle camina, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con el teléfono así. ¿Usted se ha fijado? Y no ven la calle y muchos se han caído, se han golpeado, se han tropezado. ¿Por qué? Porque su mirada no está puesta ¿dónde? En el camino. Y para que alguien tropiece en la vida cristiana, debe de quitar su mirada ¿de dónde? Del camino, de Cristo. Y si Cristo no está en nuestra ecuación, nuestra fe va a decaer. Tenemos el ejemplo de Pedro. Cuando Jesús venía sobre las aguas, ¿qué dijo Pedro? Si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Y Pedro saltó y tuvo que saltar, porque lo que hemos andado en esas barcas, sabemos que para bajarse tiene que saltar y caer en el agua. Y Pedro saltó viendo a Jesús y se mantuvo a flote. Y mientras su mirada estaba puesta en Jesús, él iba avanzando, caminando sobre las aguas. ¿Hacia dónde? Hacia Jesús. No sabemos cuánto caminó. Lo que sí sabemos es que cuando él miró hacia la tempestad, él se hundió. Pastor,
Y siguiendo con la línea siempre, usted dice, muchos tropezarán entonces. En ese entonces es un tiempo pasado, presente y futuro. Ese entonces, muchos tropezarán entonces, marca, hablando en el texto bíblico, en el contexto. En el pasado ya se dio, en el presente se va a dar y en el futuro también se va a dar. Tropezar entonces, esto quiere decir que usted y yo no podríamos estar exentos de tropezar si en el futuro o en el presente nuestra fe comienza a flaquear. Y cuando decimos aquí es que él era pastor antes, es que él era aquí, él es que era allá. Y usted él cantaba en el ministerio de alabanza. Él era el director de alabanza, él era pastor de una iglesia. Mire, él llegó a ser un pastor de una iglesia de 800 miembros. Y mire dónde lo está tirado. Y aquí dice, muchos tropezarán entonces, pero marcan un tiempo presente, pasado y futuro. Y luego dice, y aquí marca un punto, dice acá, muchos tropezarán entonces, y dice, y unos a otros se entregarán, dando a entender que cuando venga este tipo de persecución, algunos para librar su alma van a negar su fe, pastor, entregando a otro hermano. Pero quiero entregar un punto bien importante acá, donde usted dice, en el verso 10 dice, y unos a otros se aborrecerán. Cuando la fe y el amor desaparezcan, usted va a ver actitud. Pero yo quiero hacer un ejemplo. Usted no se ha fijado que algunas veces cuando las personas miran a nosotros en televisión o nos miran en la calle, en una campaña, en algún lugar, de repente pasa un individuo que no pertenece a alguna iglesia ni en ninguna religión y dice, ahí están esos evangélicos tal por cual, me caen mal ese pastor y esa pastora, y ya comenzaron con esa oración. ¿Se ha fijado que hay gente que comienza a expresarse de esa misma manera? Aún dentro de las iglesias se da eso. Aún dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias o los vecinos de las iglesias, de los templos. Claro. Y de repente, ya está ese tal por cual ahí, y se expresan de esa manera de odio, de aborrecimiento. Y cuando usted comienza a verse aquí en este punto, dice aquí, pastor, que unos a otros se aborrecerán. Aquí hay un punto donde este factor de situaciones puede llegar a entender como aquel hermano o aquella hermana que tanto usted ayudó, aquel hermano que tanto ayudó en la congregación y luego se retiró de la iglesia y ahora cuando lo encuentra, más bien a usted lo insulta, lo trata mal. O habla de espalda suya. O habla de espalda suya, o marca ciertas situaciones, o dice cosas que no son ciertas en base a eso. Esto es bien... Ahora, pastor, quiero hacer un contraste entre el verso 9 y el verso 10. Ajá, hágalo. ¿Verdad? Porque el verso 9 dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ajá. Pero en el 10 habla de que muchos tropezarán y en ese tropezón se van a entregar unos a otros. Ajá. ¿Está hablando de quién? De los cristianos. Ajá. Y unos a otros se aborrecerán. De los que antes éramos cristianos. De los cristianos, ¿verdad? Entre comillas. Que éramos. Y ahora ya no somos. Ahora, en el 9 dice que iban a ser aborrecidos de las gentes, o sea, de los que no son cristianos, de los que no conocen a Cristo, de los que no quieren tener nada con Cristo. Pero en el 10 está hablando de lo que va a suceder a lo interno de la iglesia. Y ahí está hablando de los pleitos entre las iglesias, de las divisiones entre la iglesia, de las acusaciones de las iglesias. Una vez pude ver yo que una iglesia se peleó tanto y se fraccionó tanto, se golpearon tanto verbalmente y psicológicamente, que hasta por los medios de comunicación sacaron a la iglesia, unos hermanos acusando a otros y los otros tratando de defenderse. Y se hizo un circo que solo sirvió para entretener al mundo, para que el mundo se ría de las cosas que pasan en la iglesia. Entonces el verso 10 es algo que es propio para la iglesia. Y mire, va a haber un momento, quiero adelantarme un poco, pastor, en el que se va a formar una sola religión mundial. Ajá. Y eso ya se empezó a dar. Por allá más en Europa. Allá en el Medio Oriente. Ajá. Ya se hizo una iglesia que se llama los hijos de Abraham, o Ajá. la iglesia abrahámica. Ajá. Donde están los judíos ortodoxos, cristianos católicos y los musulmanes. Y están las tres mezquitas y convergen. Hace poco Donald Trump anduvo ahí. Ajá. Entonces, cuando se dicte una sola religión mundial, muchas iglesias van a adoptar esta religión mundial. Y los que nos apeguemos a los principios de la palabra, al fundamento de la palabra, vamos a ser los que vamos a ser perseguidos. Y los otros que eran hermanos, entre comillas, nos van a entregar y nos van a aborrecer. Esto es prácticamente para poder explicar un poquito de lo que va a suceder para los próximos días o los próximos años que vienen. Es más, volvemos el ojo, por ejemplo, a la Agenda 2030.
que marca mucho un calendario mundial de acontecimientes futuros, ¿verdad? Y escatológicos. Volémosle mucho ojo a lo que está sucediendo en el Medio Oriente. También. Que es un reloj escatológico y profético. Entonces, no vamos a poder evitar que los que amamos a Dios seamos aborrecidos. Eso no lo vamos a poder evitar. Pastor, y como el tiempo nos avanza, el verso 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí hay un punto en el verso 11, desde el año 70 a la fecha, pastor, 1500 y más de 1700 años, dice, muchos falsos profetas se van a levantar. La idea de los falsos profetas, y engañar a muchos, es que el cristiano pierda su fe, su oriente, su norte, y de una manera u otra ahí pueden surgir, pastor, movimientos de religiones o de fe o de disciplinas contrarias al cristianismo, y luego, pastor, podría también esto aplicarse de una manera u otra al que podría ser dentro de la iglesia, dentro de la misma iglesia, pastor, donde no necesariamente toda persona que diga que es profeta, pastor, es profeta. Es más, hay un espíritu de adivinación, yo quiero hablarlo abiertamente. Háblelo. Operando. Y engañarán a muchos ese espíritu. Y ahí me van a perdonar que lo voy a decir, ¿verdad? Pero hay muchos con un espíritu de adivinación, adivinando y haciéndose pasar por profetas. Y como somos, la iglesia actual es la iglesia que menos estudia la Biblia, nos vamos más por lo que dice el pastor o por lo que dice el líder que por ir nosotros a escudriñar las escrituras. Y cuando viene alguien y nos dice algunas cosas, y que porque note, el falso profeta le dice cosas de su pasado o de su presente, pero nunca le habla del futuro. Hablando de la profecía bíblica, ¿verdad? Y usted va a escuchar muchos románticos diciendo profecías como, Dios te quiere prosperar, y Dios nos quiere prosperar. Cosas que son elementales, pero nada trascendental. Pero dice, en el pasado, hace tiempo pasaste por esto, pasaste por otro, y veo a la gente llorando. Pero yo creo que lo que distingue un falso profeta de un profeta correcto son los frutos. La palabra dice que por sus frutos conoceréis, pero hay muchas cosas distorsionadas de la palabra, muchas cosas que se están haciendo en la iglesia que están lejos de la verdad de la palabra, y eso tenemos que hablarlo abiertamente. Y hay mucha gente que por falta de sabiduría, por falta de conocimiento está pereciendo. ¿Y qué es un falso profeta? Alguien que conoció la verdad y se apartó. La Biblia nos habla de la doctrina. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es, un falso profeta es aquel que puede decir muchas cosas a nombre de él, pero que la Biblia, las escrituras, no lo respaldan, pastor. Claro, es que el apóstol Pedro dijo que ninguna profecía es de interpretación privada. En pocas palabras, vamos a hablarlo abiertamente. Si lo que yo estoy predicando o profetizando contradice la Biblia o no tiene fundamento bíblico, lo que yo estoy diciendo no viene de Dios. Así de claro. ¿Por qué? Porque yo no puedo, toda la profecía está encerrada en la Biblia, y lo que Dios tenga que hablar tiene que ir en consonancia con esta palabra que Dios nos dejó. Y mire, hablando de los falsos que eran verdaderos y se desviaron, tenemos a Nicolás, el que fundó la doctrina de los nicolaitas. Correcto. Bueno, en el verso 6 o 7 creo, se habla de Nicolás, y no lo tomamos en cuenta muchas veces. Era uno de los varones piadosos, temerosos de Dios y de buen testimonio, que fueron escogidos para alimentar a las mujeres griegas. Estaba Esteban, estaban otros, entre ellos Nicolás, y que es el que fundó, según algunos estudios, la doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? Que conociendo la verdad, se apartaron de la verdad. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué sucede esto? Porque a veces los pastores, los predicadores, los siervos de Dios, que empezamos predicando con temor la palabra, y poco a poco lo que queremos ir es teniendo notoriedad, y queremos ir viéndonos más nosotros que Cristo.
Y esto es contrario a lo que decía la palabra. Yo no necesito que a mí me conozcan, yo necesito que conozcan lo que yo predico. El apóstol Pablo dice, porque es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. En pocas palabras, que cada día se mire más Cristo y me mire más yo. Menos yo, perdón. Entonces, los falsos profetas se dan por gente llena de orgullo, llena de soberbia, que lo que quiere es lucro y lo que quiere es beneficiarse de una palabra. Y por eso es que el evangelio se ha manchado tanto, porque hay mucho mercenario de la fe. Yo lo voy a decir abiertamente, mucho mercenario de la fe lucrándose de la palabra. Y no quiero ser tan hiriente, pero es que estamos hablando acerca de la falsa profecía. Y una falsa profecía, ¿qué es una falsa profecía? Lo que contradice la profecía original. ¿Y cuál es la profecía original? El fundamento de la palabra de Dios, la Biblia. Por eso, pastor, en este marco nosotros tenemos que tener cuidado cuando alguien quiere hablar en el nombre de Dios y lo que dice que ha de acontecer no acontece, el tal es falso. O en las campañas, cuando se dan ciertos movimientos, le dicen a fulano, mengano, sultano. Yo he visto a 7 personas que el mismo personaje o diferentes personajes le dijeron, vos vas a hacer esto en la República, vos vas a hacer esto en esto, vos vas a hacer... Y al final ninguna de esas profecías, según ellos, se cumplió. Y a todos los dejaron que iban a ser presidente de la República y nunca fueron. Se murieron sin ser presidente de la República y alguien le dijo que iba a ser presidente de la República. Esa es una, pastor. Y la otra también es aquellos movimientos que se presentan como gnósticos, pastor, como gnósticos, y que están en ciertas calles y en ciertos edificios que antes eran cines. Místicos. Como místicos, como algo así, místico, y que el agua, el vaso de agua, que el pañuelo, que el aceite, la astilla de la cruz de Cristo, y que te dicen, cuando usted tenga un dolor de cabeza, agarre la astillita y ponga. Mire, para muchas personas, lo que estamos hablando ahorita, pastor, de repente esto va a ser ofensivo, porque de repente no van a tener la iluminación de parte del Eterno para poder entenderlo, y para muchas personas que nos pueden estar viendo y los que vean este video van a decir, ellos dos son falsos profetas, ellos dos son falsos maestros. ¿Por qué? Porque como no estamos hablando lo que ellos quieren, pastor, oír, entender, pastor. Que se juzguen los frutos. Ajá. Pero hubo un movimiento que entró y que incluso engañó a las emisoras hondureñas hace unos 20 años, poco más de 20 años, como 25, 30 años, y usted escuchaba los mensajes ungidos. Y decía, wow, qué mensajazo. Yo tuve un cassette porque cuando empecé a estudiar esta denominación que era apóstata, y lo puedo decir con toda seguridad que era apóstata, y le puedo dar bases bíblicas de que era apóstata, y yo escuchaba los mensajes, wow, qué ungidos, hasta por la voz evangélica fueron transmitidos un tiempo, tuvieron un programa. Tuvimos que quitarlos después. Sí, fueron quitados cuando se encontró que en la base bíblica no había fundamento. Claro, porque, bueno, y usted más o menos se imagina de qué estoy hablando. Sí. Ese movimiento inició en Comayagua, por alguien que vino de allá del norte y trajo ese movimiento, y después por último el profeta que era fundador de esta denominación terminó diciendo que él era Jesús. Correcto. Y se hizo una distorsión de la verdad. Pero ¿por qué cae la gente? Por falta de fundamento y por falta de conocimiento. Y esto está creciendo enormemente, la apostasía, pastor. Eso es cuando empezamos a analizar lo que se predica en las iglesias hoy, vemos que hay un montón de apostasía. Cuando pesamos lo que muchas denominaciones están predicando a la luz de la palabra, usted se va a dar cuenta de que hay interpretaciones erróneas, hay frases fuera de contexto, y esa es una realidad. Sacamos versículos, capítulos enteros fuera de contexto, y la gente cae, no digo inocentemente, yo digo que caen por no hacer caso. Hay dos palabras, pastor. Una es inocente, de un niño de menos de 3 años, de inocencia. Y una persona de 40 años puede ser no inocente, sino ignorante. Y ante la ignorancia, la falta de conocimiento bíblico, el analfabetismo espiritual claro, o teológico hace creer
cuestiones que no deberíamos creer y que engañan a muchas personas y que de una manera u otra han sido engañados. Y pastor, el mensaje otra vez, en la esencia de la palabra, cuando se predica más emocionalismo, sensacionalismo o mente positiva y positivismo y cosas así, y confundimos la fe con lo que es la motivación, con la psicología motivacional positiva, y queremos hacer una mezcla y confundimos lo que es la fe en la palabra y lo que siente las escrituras como deberíamos presentarlo, pastor. Sí, y es que es bien interesante, porque el apóstol Pablo decía, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, esto sienta una base sólida en torno a la apostasía, porque dice, y a muchos engañarán. Óigame, a muchos engañarán, y engañarán a muchos. ¿Por qué? ¿Cuándo es engañada una persona? Cuando cree ciegamente en otra y no conoce su verdad. Correcto. El engaño es eso. El engaño es una mentira disfrazada de verdad. Correcto. Ese es el engaño. Yo prediqué una serie en la iglesia que se llamó Las artimañas del engaño de los últimos tiempos. Y hablé de cómo se disfraza la mentira de verdad. Y lo prediqué por 3 meses esa serie. Muy buena. Y es una realidad. Porque la gente, como no conoce el fundamento de la palabra, entonces cae en la mentira. Y lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Y como no creyeron en la verdad, fueron entregados a una mente reprobada. ¿Y creyeron en qué? En la mentira. En la mentira, porque si usted no se empapa de la verdad, termina creyendo en una mentira. Correcto. Pero cuando usted estudia, profundiza en las Sagradas Escrituras, yo le digo a la iglesia, yo creo que ya los tengo cansados, le digo, lea la Biblia, estudie, vaya, agarre las citas bíblicas mías y de los mensajes que yo estoy predicando y estúdielo y analice si lo que yo le estoy predicando es una verdad o si contradice la Escritura. Porque tienen que pesar, la palabra de Dios tiene que ser pesada para ver si el que la predica la está usando de manera correcta. Pero cuando yo no sé, no conozco la verdad, entonces creo en la mentira. Mire, dijo el apóstol Pablo, el hombre natural no puede juzgar las cosas que son del espíritu, pero el hombre espiritual, dice, juzga todas las cosas y por ninguna de ellas es juzgada. Entonces, si usted no quiere ser engañados, váyase a la Biblia. No seamos haraganes, abramos la Biblia. Leamos la Biblia. Estudiémosla. Y usted decía, pastor, esa serie. Yo conocí un hermano, yo por ejemplo estuve dando unas clases bíblicas de Santiago 4:17, que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad? Le es pecado. Le es pecado. Y yo di un primer miércoles, un segundo miércoles, pastor, no lo quiero cansar, pero por 5 miércoles yo hablaba solo del mismo versículo, porque cada vez que tocaba el versículo encontraba revelación y profundidad de lo que significa el que sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Y cada miércoles. Y después me recuerdo que fui asignado yo para ir a Panamá, y estando allá un hermano me dice, acabo de escribir mi último libro, y le digo, ay, ¿cuál es? No, Santiago 4:17, el que hace lo bueno no lo hace y es pecado. Y cuando ya me dieron el libro, pastor, era un libro que estaba basado en ese versículo con 200 páginas. Y yo dije, ¿qué tanto profundizó? Porque es ahí donde decía el otro día el pastor Roger, decía, miren, cuando alguien esté predicando, tenga su Biblia en papel, aunque esto es bueno porque nosotros lo tenemos acá en digital, pero y marque, y busque, y revise, y subraye, y busque, y llegando a la casa, corrobore si los textos bíblicos que predicó el pastor Wilmer el domingo acerca de ese tema está en contexto, porque de repente hay textos que salen fuera del contexto o son mal aplicados, y es ahí donde nosotros necesitamos volver a las ciencias bíblicas y comprobar que el que está hablando ahí, o lo que nosotros estamos hablando acá, o el que está enseñando el día miércoles en la clase, o el día domingo, está basándose y sustentándose en la palabra de Dios conforme a lo que la Biblia enseña en las escrituras hebreas, que es el Antiguo Testamento, y en las escrituras griegas, que es el Nuevo Testamento, y algunas veces necesitamos entender el texto como tal. Y como ejemplo para estudiar esta porción, pastor, como usted lo explicaba, es el caso de Bartimeo.
A mí yo varias veces he predicado de Bartimeo, pero me fui a La Ceiba, dieron un sermón, predicó un muchacho y me gustó porque él investiga bastante y comienza a explicar y dice, ¿qué significa Bartimeo en griego? ¿Y qué significa Bartimeo en arameo? Y comienzo a ver, y ya lo escuché. Y después cuando terminó de predicar dije, voy a corroborar a ver si es cierto lo que el hermano dijo, porque a mí me sorprendió que, oiga bien, que Bartimeo en griego significa hijo del honorable, en griego. Y el Bartimeo en arameo significa hijo de desprecio o hijo indigno o hijo de alguien indigno. Entonces me quedé como una misma palabra en griego tiene un significado y en arameo tiene otro y dije, pero cuántas veces de repente, entonces últimamente me ha dado como por estudiar el hebreo original y me decía qué significa la palabra tal en griego y en hebreo. Y cuando comencé a ver, hay palabras, pastor, que no significan lo mismo, aunque sea la misma palabra. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener ese cuidado de escudriñar conforme a lo que se está hablando. De tal manera que cuando yo invito a alguien a predicar a nuestra congregación, que no es de nuestra misión, o de la misma misión, y al terminar, si yo veo algo, entonces yo estudio la palabra. Pero si después está, entonces le digo a la congregación, aún sea yo o sea el hermano, ustedes deben corroborar que lo que él está diciendo es conforme a las escrituras. Porque hay espíritus engañadores, pues, y la falsa profecía es un espíritu engañador. ¿Se acuerda de cuando Pablo andaba creo que con Bernabé, o Silas, uno de los dos era, que andaban en Listra, y desde que llegaron a Listra, una mujer con espíritu de adivinación los andaba gritando, les decía, estos son hijos del Dios Altísimo, estos son hijos del Dios Altísimo. Y era una divina. Y era una divina. Una divina. Estos son hijos de Dios. Óiganlos, hagan aquí, sí, hagan. Una mujer con espíritu de adivinación. Ahora le pregunto, ¿decía una verdad presente? Sí, porque sí. Pablo era un hijo del Dios Altísimo, era un siervo del Dios Altísimo. Pero el espíritu que había en ella era de Dios. No era de Dios. Entonces, no todo el que nos dice algunas cosas de nuestra vida es un espíritu que viene de Dios. Por eso la palabra nos manda a escudriñar los espíritus de dónde provienen. Y el testimonio de la persona, el testimonio del profeta va a hablar más que las profecías que él dice. Entonces, aunque él hablaba una verdad, pero el espíritu no era de Dios. Entonces Pablo dice, bueno, ya me cansaste. Un día se cansó Pablo. No, se cansó en el momento y le dice, demonio. No, pasaron varios días. Ajá. La Biblia lo dice, en el libro de los Hechos. Y se cansó y echó fuera el espíritu inmundo. Y de ahí viene que a Pablo lo golpearon, lo apedraron y lo metieron a la cárcel. Porque los dueños les arruinó el negocio a los dueños. Los dueños de la muchacha que era esclava y tenía ese espíritu de adivinación que era un demonio, ¿verdad? Sí. Perdieron el negocio porque ellos cobraban. Por eso yo le digo a la iglesia, pastor, no se emocionen porque alguien les venga y les diga algo. Que les diga algo que está pasando o que pasaron. Porque no todo el que les dice eso viene de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos. El mismo Jesucristo dijo, en los postreros días muchos dirán, Señor, en tu nombre hablé en lenguas, en tu nombre sané los enfermos, en tu nombre hice esto. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. En una versión actual, pastor va a decir, Señor, en tu nombre yo iba al canal de televisión y hacía esto y hacía lo otro. Y hablaba en la radio. Ay, no pongo los del canal. Y hablaba en la radio, y hablaba aquí y hacía allá. Y el Señor le va a decir, mentiroso, porque no tenías el espíritu que deberías de tener, pastor. Nos vamos a tener que quedar ahí, pastor, porque nos quedamos en el 24:11, ¿verdad? 24:11. Tenemos 24:11, vamos a ver el próximo jueves 24:12, 24:13 y 24:14. 3 versículos para el próximo jueves, sin dar la explicación de la primera parte, para que podamos cerrar. Estamos, ¿cómo dice el tema que tenemos ahí? ¿Viviendo los últimos tiempos? Estamos viviendo los últimos tiempos, es sí y es no. Es sí. Y es no. Estamos cerrando la parte del principio de dolores para entrar a la etapa de la iglesia perseguida, ¿verdad? Yo creo firmemente en que esa es la etapa que viene, el último avivamiento de la iglesia. Dios bendiga Honduras, Dios bendiga a nuestras familias, bendiga a nuestros gobiernos y bendiga a los pastores donde estén, pastor. Que Dios les bendiga y les guarde, dé sabiduría para que las decisiones que tomemos sean las más correctas y que podamos pesar a la luz de la palabra todo lo que hacemos y escuchamos. Dios les bendiga y les guarde grandemente. Feliz bendiciones, bendiciones. Nos vamos.